Noten, leamos esto aquí. Quiero hacerles llegar esto. Mateo capítulo 5, donde Jesús habló de este asunto de suma importancia. Queremos ver esto en Mateo 5. Escribí en mí, he tachado algunas cosas que iba a hablar solamente con los varones, y lo que he dicho me ha sido difícil hablarlo ante nuestras hermanas, pero deseo salir antes. Ahora, hermana, deseo colocarla a usted en el lugar que le ha prometido la palabra, y usted vea entonces que también usted se quede en ese lugar. Mateo 5:32, quiero que noten aquí para respaldar la misma idea de una y muchas. Mateo 30, pienso que es Mateo 5:32, comenzando con el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es Jesús hablando, el que dijo desde el principio. Ahora fíjense. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Ven? El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Por qué? Ella se va a casar de nuevo. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ven? Ella tiene un marido vivo y por eso nadie se puede casar con ella. No importa quién es o qué cosa hace, aún tiene el esposo vivo. Para ella no hay ninguna base. No es así para él. Hace que ella, no él. ¿Lo están captando? Tenemos que hacer que la palabra corra en continuidad, ¿ven? No dice nada de que él no puede, pero dice que ella no puede, ¿ven? Hace que ella, no él. Así dice la Biblia, exactamente. Hace que ella. No nos declara que él no se case de nuevo, sino ella. ¿Por qué? Cristo siendo el tipo. Noten, nos es declarado que él no puede casarse de nuevo, solamente si fuera con una virgen. Él puede casarse de nuevo. Él puede casarse nuevamente si es con una virgen, pero no puede casarse con la esposa de otro, no señor. Y si él se casare con la divorciada, él está viviendo en adulterio, no me importa quién sea. La Biblia dice, el que se casare con la repudiada, tal vive en adulterio. Ahí lo tienen. No con una divorciada. Ahora pueden ver el original desde el principio. Casándose de nuevo. Noten, él puede, pero ella no puede. Así como fue con David, con Salomón, y la continuidad de toda la Biblia. Ahora, igual que David y los demás. Ahora, noten bien. En 1 Corintios 7:10, noten que Pablo manda a la esposa que se divorcia de su esposo, que permanezca sola o que se reconcilie, pero que no se case de nuevo. Ella debe quedarse sola o reconciliarse con su esposo. No puede casarse de nuevo. Debe quedarse sola. Pero no dijo nada del varón. ¿Ven usted? No podemos hacer que la palabra mienta. Desde el principio, la ley del sexo por la poligamia. Ahora la palabra de Dios corre fiel con la naturaleza de Dios y corre en continuidad. ¿Pueden ver cómo una idea corrió hacia el oriente y la otra corrió hacia el occidente con esto? Pero tenemos que volver a la verdad para hallar lo que es. Siempre ha sido así. Ese es el pacto normal con Dios desde el principio. Primeramente, antes del principio, o sea, desde el principio, había uno y uno. Después que entró el pecado, entonces fue un hombre y varias mujeres. Así es en la naturaleza con todo animal. Y los seres humanos, en la carne natural somos animales, todos nosotros somos mamíferos, todos sabemos eso, y todo es la naturaleza de Dios en continuidad. Pero ahora que han sido abiertos los sellos, el Espíritu de verdad nos dirige a la palabra. Y eso nos explica el porqué de todos los errores por todas las edades, por cuanto los sellos no habían sido abiertos. Esto no había sido revelado. Correcto. Noten, no podemos hacer que falle la sombra, como les prediqué anoche, de la sombra en el piso. Tiene que salir perfectamente bien. ¿Cómo podría presentarse la sombra de un elefante en el piso y luego de repente vemos que es un hombre delgadito y raquítico en lugar del elefante, o el elefante en lugar del hombre delgadito y raquítico? Si lo notan ahora en tipo perfecto. Ahora, existe una mujer fiel.
una mujer fiel, una virgen que se casa con su marido y así vive, y ella es una cosa bendita para el hombre. Si Dios le pudiera haber dado a su hijo una cosa mejor que una esposa, se la hubiera dado. Pero ella fue diseñada para el acto sexual. Y ningún otro animal está diseñado de esa forma. Ninguna otra criatura en toda la tierra está diseñada así de esa manera. Por eso es que vemos la poligamia. Por causa de eso. Eso le dio lugar. Ahora fíjense bien. En el análisis final, fíjense. Existe un solo Jesucristo, ¿correcto? Un solo hombre. Dios, Emmanuel. ¿Lo creen así? Pero los miembros de su esposa son muchos. Miles y miles de miles, ¿correcto? Su esposa, la novia, la iglesia. ¿Ahora sí entienden? Por eso él le dijo a Adán, antes que el sexo fuera introducido, o inducido, o más bien introducido, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y eso fue en el principio, cuando él aún era masculino y femenino en sí mismo. Y eso ahí nos muestra que la novia tiene que venir de la palabra. Por medio de la multiplicación espiritual. Multiplicación. ¿Lo pueden ver? Llenando la tierra. Ahora, en el acto sexual, los dos extremos tienen estas cosas enredadas. Por lo tanto, no se puede hacer así. Uno tiene que traer la cosa nuevamente a la verdad. En el principio y en el fin habrá un solo Señor Jesús. Y su novia, muchas, pero singular. ¿Lo están captando? Había un solo David, sentado en un solo trono, un solo rey, conforme al corazón de Dios, con 500 esposas. Jesús, sentado en su trono, aleluya, en el milenio, con una esposa como fue en el principio, creada del polvo de la tierra por la mano del Dios Todopoderoso. La resurrección de muchos miembros. Ahí lo tienen. Mujeres, hagan el esfuerzo por ser eso, entren a Cristo y entonces no estarán en esa inmundicia de afuera. Pero mientras usted sigue siendo solamente miembro de iglesia, haciendo el esfuerzo por su cuenta de vivir moralmente y bien, jamás llegará. Tampoco llegará el hombre que está fuera de Cristo. Como dijo San Pablo más adelante, no hay varón ni hembra porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos son uno. Pero para desenredar esto de casamiento y divorcio, para que conozcan cuál es la verdad y cuál es el error. Ahora, claramente nos muestra aquí en estos tipos que existe un solo Cristo y muchos miembros de su esposa. Noten, Él nos puede repudiar a nosotros por causa de fornicaciones espirituales y doctrina falsa cuando Él así lo desea. Cuando Él así lo desea. Pero ¿cómo se atreve usted a tratar de repudiarlo a Él y pensar salir bien? Un varón puede divorciar a su esposa y casarse con otra, pero la mujer no puede repudiar a su esposo y casarse con otro. ¿Pueden ver todos los tipos y sombras perfectamente balanceados? La creación original. Pero no el subproducto en ninguna parte, no la iglesia. La novia por medio de la palabra, no la mujer, el hombre. Cada vez. Por eso no dice nada prohibiendo que el hombre lo haga. Siempre, pero siempre a la mujer. Exactamente. Pero ella sí puede ser la novia de Cristo por medio de... Y recuerden, ella siendo parte del hombre, la Biblia dice que solamente no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino el subproducto fue engañado. Pero se salvará engendrando hijos. Si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia, porque entonces ella llega a ser parte de este hombre. Eso es lo que trae. ¿Por qué por qué no mató Dios a Sara en aquella ocasión, sentada ahí, negando y mintiendo cara a cara con Dios? Él estaba sentado ahí como un hombre mortal alimentándose con la carne, el pan y la leche, y él preguntó, ¿por qué se rió Sara allá atrás, detrás de él en la tienda, aún habiendo visto, diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Ella dijo, yo no he dicho eso. ¡Oh! ¿Decirle a Dios que eres un mentiroso en su cara? Pero él no la pudo matar. ¿Por qué? Porque ella era parte de Abraham. Amén.
Él no pudo hacerle daño a ella sin dañar también a Abraham. Ahora ustedes mujeres pueden ver a dónde es su lugar. Y la Biblia manda que ustedes mujeres sean como Sara, la cual se ataviaba con ropa decorosa, con pudor y modestia, vivía honesta y fiel a su marido, amándole tanto que aún lo llamaba su señor, gobernador, dominio. Y ustedes, algunas de las mujeres que se visten con estas ropitas indecentes y salen mostrándose y tirándose ante los hombres, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿quién es el culpable, el hombre o usted? Él es el varón, hecho para este acto. ¿Ven? Y usted es la hembra que debe rechazar. ¿Y por qué se muestra usted así? No es para comodidad. Ustedes bien lo saben, cuando casi se están congelando vestidas con esos pantalones cortitos, no puede ser por comodidad. Entonces, ¿por qué es? Es para inmundicia. Ustedes no lo admiten, pero la Biblia sí lo dice. Es la verdad. Es un espíritu inmundo que tienen por dentro. Ustedes no desean ser inmundas, pero no se dan cuenta que espiritualmente sí son inmundas, por cuanto se están presentando en una forma inmunda. Ahora un varón con sus rodillas sucias y huesudas, si él sale aún casi sin ropa, no importa, su cuerpo no presenta ninguna tentación. ¿Por qué? Porque él estaba en la creación original y tiene carácter. O cuando menos debe tener, pero ustedes son el subproducto por donde entra la tentación o para tentar. Dios tenga misericordia. Oh, qué mundo más pecaminoso. Me gozaré cuando todo haya terminado. Noten. Él puede repudiar a su esposa cuando lo desee, pero ella no puede repudiarlo a él. Él me puede tirar en el polvo cuando él quiera, pero, oh, hermano, más vale que yo no lo intente con él. Ahí terminaría yo. Salomón se podía casar con cualquier mujer que no estuviera casada. Él se podía casar con quien él quisiera. Un sacerdote podía casarse solamente con una mujer virgen. Salomón, como David, el cual se casó con, ¿cómo se llamaba? Abigail. Había un hombre insensato y él tenía una esposa muy hermosa, pero luego él murió. Entonces Abigail se casó con David. Él era el rey. No era sacerdote, ¿ven? Así que él se casó, pero un sacerdote no podía hacer eso por cuanto estaría tocando o tomando esposa que ya había sido esposa de otro hombre. Y eso ahí nos muestra la virginidad de la iglesia del Señor Jesucristo. La novia tendrá que ser la palabra sin adulteración, sin fallar en ninguna parte. Correcto. ¿Se puede usted imaginar una novia correcta que le esté faltando un pecho y el otro pecho lo tiene malo? ¿Usted sabe? Así no será la novia de Cristo. Ella es perfecta. Ella es totalmente la palabra. Con ninguna palabra fallando en ninguna parte. No. Noten. Él la puede repudiar a ella, pero ella no lo puede repudiar a él. Él lo hizo y así lo probó en los días de Lutero, de Wesley y aún de Pentecostés, cuando ellos rechazaron llegar a formar la parte más avanzada de él, por medio del acto sexual espiritual, y así llegar a estar impregnada con la parte más avanzada de la palabra. ¿Entienden bien? Ella rechazó, la iglesia luterana rechazó que Cristo tuviera más deseo con ella. Lutero lo rechazó. Y permítanme decir esto, me van a llamar de algo de todas maneras, madre. Así mismo es hoy día con todas. Fallan en tomar la palabra, rechazan a Cristo. Y cualquier mujer que le niega al hombre, su hijo, tal no tiene derecho de ser su esposa. Amén. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando el rey se casó con Esther? Porque la reina se negó. Él simplemente se buscó otra. ¿Y qué pasó cuando ella no consintió salir con el rey y obedecerle? Es lo mismo que con una mujer que se niega a ser esposa a su marido. Y así es también con la iglesia, que rechaza ser impregnada en la edad en que nosotros estamos viviendo para así producir hijos de esta edad. Nosotros no somos luteranos, ni somos wesleyanos, ni tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser los hijos de esta edad, por medio de la impregnación de la palabra de Dios, para así producir el hijo de esta edad. El hijo de la simiente. Amén. Ojalá entiendan. Ella no pudo ser impregnada, no. Entonces, ¿qué hizo él? La repudió en el divorcio.
Correcto. Pero ella sería muy atrevida en repudiarlo a él. Él la repudió a ella. Él continuó revelando su palabra al cuerpo y vindicándose igual por sí mismo. Sus hijos comenzaron a parecerse más a él, porque el cuerpo está llegando a madurez. O ellos se vuelven hijos de la palabra, no hijos de la iglesia, hijos de la palabra. Y la novia será una dama muy hermosa de la palabra, no adulterada, no habiendo sido tocada por organización humana, ni teorías humanas. Ella será puramente la novia de la palabra, sin adulteración. Amén y amén. Ojalá que allá por todas las conexiones telefónicas puedan captar eso. Ella será la hija impregnada de Dios. ¿Pueden ver ahora qué tan grande honor puede ser una mujer? Y también qué gran cosa puede ser la iglesia. Pero pueden ver a dónde la ha llevado la inmundicia. Luego tratando de comparar la iglesia allá con esta iglesia acá, no se puede. Y tratando de comparar la ramera de la calle con la iglesia del Dios vivo, o a la mujer correcta con la ramera. ¿Por qué existen tales cosas? Es la ley de Dios. La ley de los contrastes. ¿Cómo sabríamos gozarnos con la luz del día si no hubiera noche? ¿Cómo sabríamos gozar del clima seco si no hubiera lluvia? ¿Cómo sabríamos gozar y respetar a una mujer genuina si no hubiera una mujer inmunda? Él continuó revelando su palabra, pero ¿se atrevería alguno de nosotros a intentar repudiarlo a él y casarse con otro? Ahora, seguramente ya está muy claro por qué ambas teorías están erradas. No se puede hacer correr para acá, no llega. Y si lo hacemos correr por allá, completamente sobrepasa la promesa. Aquí está la promesa, aquí está el asunto. La palabra no es contradictoria, tiene que mantenerse en continuidad. Ahora, así como Mateo 28:19 no contradice Hechos 2:38. Ahora, algunas de ustedes mujeres y algunos de ustedes varones, yo sé que no están o que están en desacuerdo con esto porque ustedes saben que no pueden esconder eso ahora. No pueden. Pero permítanme mostrarles una cosa. Si Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego allá cambiaron eso, y toda persona que fue bautizada lo bautizaron contrario a eso. Los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y aún por toda la edad de la Biblia y por 300 años después de la edad de la Biblia, hasta el concilio de Nicea, entonces fue cuando adoptaron dogmas para sustituir. ¿Y cuál es la diferencia? Si no es revelado. ¿Y saben ustedes que el libro completo, toda la Biblia, es una revelación? Así es como se tiene que distinguir de la verdad entre aquello, y es porque es una revelación. Y la revelación tiene que estar exactamente con la palabra, no contrario a la palabra. Usted pues, así me fue revelado a mí, pero si es contrario a la palabra, entonces eso nunca vino de Dios. Correcto. Ahora, si usted desea tomar Mateo 16:18, Jesús mismo dijo que la iglesia, su iglesia, sería edificada sobre la revelación del mismo, lo cual es la palabra. Te digo que tú eres Pedro, y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca. Ahora, yo sé que nuestros amigos católicos ahí dicen, fue edificada sobre Pedro, y Pedro fue un apóstol y fulano de tal en una sucesión apostólica. Los protestantes dicen, fue edificada sobre Jesucristo. Ahora, no para ser contrario, pero tomemos exactamente como él dice. Él dice, carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca, revelación espiritual de lo que es la palabra. Ahí edificaré mi iglesia y las puertas del infierno jamás la podrán sacudir. Su esposa no será tentada con otros hombres. Edificaré mi iglesia y las del infierno jamás la sacudirán. Y Abel y Caín, allá en el huerto del Edén, Caín formuló su propia concepción. Él dijo, hay que ver, Dios es un Dios muy bueno, Él está sobre toda la naturaleza, así que yo juntaré unos frijoles y unas papas y también unas flores y le voy a edificar un altar muy hermoso. Esa es la iglesia. Se arrodilló, él creía en Dios, él adoró a Dios, levantó sus manos y ofreció su sacrificio. Él hizo todo lo religioso igual que Abel. Abel edificó un altar igualito. Pero cuando él trajo su sacrificio, él trajo un cordero.
Ahora, Caín pensó, al hacer el antídoto para el pecado, que su padre y su madre seguramente comieron fruta, como habían sido instruidos allá en aquel huerto. Pero Abel, por revelación divina, conocía que tenía que ver con sangre. Por revelación divina. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, capítulo 11, por la fe, o sea, revelación, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios testificó que él era justo. ¿Correcto? Amén. Hermano, hermana, es tan claro, tan clarito para mí. Ahí tienen el cuadro completo. Ahora, tocante al casamiento y divorcio, ven, tiene que ser revelado. Mientras no es revelado, usted no lo sabe. Pero Él prometió que en estos últimos días, en esta edad, que todo misterio escondido en la Biblia sería revelado. ¿Cuántos saben eso? Está en Apocalipsis capítulo 10. Jesús lo prometió. Que todos estos misterios escondidos tocante al casamiento y divorcio y todos estos otros misterios escondidos que han existido serían revelados en el tiempo del fin. Ahora, ¿se acuerdan que la voz me dijo que vete a Tucson? ¿Se acuerdan de la luz mística en los cielos y ahí estaban parados los 7 ángeles? Luego volví y tuvimos la apertura de los 7 sellos. Fíjense lo que ha acontecido. Todo eso ha sido verdad. Ahora, sigamos un poco más. Pero ahora, escuchen bien. Yo sé que es la hora del almuerzo, pero yo aquí me estoy alimentando muy bien. Noten, la mujer ahora tiene su lugar. Y es una verdadera joya. Salomón, este hombre que tenía 10,000 esposas, o más bien 1,000 esposas, él dijo, el hombre que ha encontrado una esposa ha encontrado una buena cosa. Dijo, una mujer buena es una joya en su corona. Eso es un honor. Pero una mujer infiel es como agua en su sangre, y esa es su vida. Él dijo, quizás se pueda encontrar un hombre justo en cada 1,000. Así dijo Salomón. Y dijo, pero no se encontrará una mujer justa en 1,000. Así dijo Salomón. Ahora, noten esto. ¿Cómo es? Pero vea esto, mujer. Usted es una joya. Sí, desea ser una joya. Pero el deseo tiene que nacer en usted. Y ahora puede ver por qué existe el casamiento y divorcio. Y como Jesús señaló allá hacia el principio, fue porque el pecado se originó con una de ustedes. Y por eso fue introducida la poligamia, el divorcio y las otras cosas. En el principio no fue así y tampoco será así en el mundo venidero. Miremos a Jacob, de quien salieron los patriarcas. Él tuvo cuando menos 12 esposas, 12. Él se casó con 2 hermanas y también tuvo esposas concubinas, o sea, mujeres con quienes vivió. Y aquellos patriarcas nacieron de esas mujeres concubinas. ¿Correcto? ¿Ven? Tenemos que hacer que la palabra corra parejo. Ojo, aquí tengo páginas enteras relacionadas con esto. Si algún pastor me desea preguntar acerca de esto, si podemos juntarnos, entonces podemos hablar. Pero seguramente si él tiene lo mínimo de espiritualidad, podría ver que aquí esto es la verdad. No hay nada que preguntar. Una buena mujer es una cosa buena. Yo lo sé por mujeres verdaderas. Yo he conocido mujeres verdaderas que son genuinas, tan verdaderas como cualquier hombre que alguna vez ha caminado. Ella es un subproducto y es una parte de él. Y cuando cayeron, él le puso atención a ella. Ella es una parte de él. Pero la decisión es de ella. Ella está hecha de tal manera que puede ser inmunda. Y le ha sido dada a ella el derecho de rechazar o aceptar. Eso es contrario a la naturaleza original en el principio. ¿Ven? Pero ahí lo tienen. Ahora, ya son las 12 del día, así que voy a omitir algo aquí por unos momentos. Quiero hacerles esta pregunta. Ahora recuerden, yo digo esto solamente para mi grupo. Y allá por las líneas, a donde esto esté llegando. Yo digo esto solamente para mis seguidores. Este mensaje es solamente para ellos. Y lo que voy a decir aquí, cualquier ministro, él es el pastor de las ovejas, que él haga como vea conveniente, eso es entre él y Dios. Cualquier sacerdote predicador, eso depende de usted, mi hermano. Yo solamente estoy hablando aquí en Jeffersonville, el único lugar donde yo hablaría esto, y es porque este es mi propio rebaño. Es el rebaño que el Espíritu Santo me ha dado a entender, sobre el cual yo soy el supervisor. Y él me hará responsable por ellos.
Y esta gente mía, que han sido convertidos a través de esta nación, los cuales yo he guiado a Cristo. Hijos queridos, yo estoy aquí para ayudarles y yo soy su amigo. Ustedes quizás piensan que hablo en contra, pero estoy diciendo estas cosas para su bien. Yo les amo. Y si eso no es verdad, Dios es mi juez. Ustedes bien saben que les amo. Esta es una cosa sumamente fuerte. Yo no sabía cómo presentarlo. ¿Qué puedo hacer cuando tengo hombres y mujeres sentados en mi congregación casados 2 y 3 veces? Hombres buenos y mujeres buenas. Todos enredados. ¿Qué ha causado esto? Las falsas enseñanzas. Exactamente. No habiendo esperado en el Señor. La ceremonia dice lo que Dios ha unido. Que ningún hombre lo separe. No es lo que el hombre ha unido, sino lo que Dios ha unido. Cuando usted tiene una revelación directamente de Dios que esa es su esposa y luego ella igual, entonces esa es la suya para toda su vida. Pero lo que el hombre une, cualquiera lo puede separar. Pero lo que Dios une, ningún hombre debe atreverse a tocarlo. Dice lo que Dios une, ningún hombre lo ha de separar. No lo que ha unido algún magistrado medio tomado o algún predicador recaído con unos credos en un libro, los cuales le permiten hacer cualquier cosa y con la palabra de Dios ahí mismo. ¿Ven? Yo estoy hablando de lo que Dios une. Ahora, les voy a decir esto a ustedes. Procuro tener mucho cuidado con lo que yo les digo a ustedes. No es mi intención ser duro y áspero con ustedes, los laicos. No es mi intención ser duro y áspero con ustedes, mis hermanos pastores. No es esa mi intención. Pero soy responsable, viendo que esto ha sido colocado en mis manos. Y no lo puedo retener. Y tampoco sé cómo debo darlo. Y yo sé que esta cinta lo hará. Oh, estaré listo con la oficina abierta porque sabemos que habrá mucho comentario. Igual como fue con la siguiente, la serpiente. Pero ha sido absolutamente probado que está correcto. Yo tengo recortes del periódico donde muestra mujeres ahora mismo. Y aún en algunas de las grandes diócesis tienen las fotografías originales. Y allí está una serpiente subiendo a la pierna de una mujer y muestra cómo la va rodeando. Y le da toda clase de sensaciones y cosas que el hombre jamás podría imitar, y ahí se ve a esa tremenda serpiente apoderándose de ella y demás cosas. Eso es exactamente la verdad, y todo esto va de mal en peor, y así seguirá empeorando. La serpiente, la cual no pudo haber tenido el acto sexual con ella siendo una serpiente, pero recuerden, hace unos días estaba en un debate no tanto un debate, pero un pastor y asociado de la Asamblea de Dios me dijo, ¿usted está errado en eso? Yo dije, pues quizás deseo que usted me muestre en dónde. Entonces él comenzó a hablar tocante al tema y de repente se perdió. Pero una de las cosas que dijo fue esto: hermano Branham, ¿a dónde está esa especie? Dios dijo cada uno según su género. Ahora, ¿dónde está esa especie que usted dice que está entre el hombre y la bestia, la cual la ciencia no puede hallar? ¿A dónde está? Dijo, ¿está en la tierra aún? ¿Acaso fue un chimpancé? No, porque la sangre del chimpancé no se puede mezclar con la sangre de la mujer. Y no existe otro animal que se pueda mezclar con ella. No, no se puede, ni tampoco se puede mezclar la esperma del hombre con la hembra. No lo hará. Entonces, ¿dónde está ese cierto animal? Ahora Dios dijo, produzca a cada uno según su género. Yo me quedé quieto por un momento y luego la dulzura del Espíritu Santo me dijo, dile que sí existe. Pero primero yo le dije, posiblemente ha llegado a ser distinto. Y él me dijo, pero hermano Branham, estamos hablando de la palabra. No. Dije, sí señor. Y dije, pero reclaman que otras cosas como los dinosaurios y los mamuts, que han llegado a ser distintos, etcétera. Posiblemente por ahí está la respuesta. Entonces me dijo el hermano Branham, estamos hablando de la prueba de la palabra. Si existe el pecado, entonces también debe existir el pecado original. Y yo dije, Señor Jesús, tú dijiste, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Y ahora el Señor, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, dile que existe aquí, igual como viendo las visiones en la plataforma, así era. Entonces yo le dije, aún existe, y sin saber dónde. Y él me preguntó, ¿dónde? Y de repente, antes de yo aún pudiera pensar, él dijo, es la serpiente. Y así es exactamente, porque ya no es una bestia, por cuanto fue maldecido y mandada a arrastrarse sobre su pecho todos sus días. En realidad existe, ¿correcto? Y aún aquello que hizo allá aún obra lo mismo, el mismo pecado rodeando a la mujer como si fuera hombre. Y allí es donde ella obtiene sus sensaciones tan exóticas y casi le saltan los ojos y las otras condiciones, mucho más allá de lo que el cuarihombre jamás podría hacer. Aquí me voy a detener porque estamos en una congregación mixta. Me reuniré con los varones y hablaremos más de esto. Aquí en mis manos tengo todos los recortes y las cosas que les iba a presentar en esta mañana. Pensaba tomar todo el día completo, pero con decir esto voy a terminar.
Esto es solamente para mi iglesia. No mi iglesia, sino más bien el rebaño que me cree y me sigue. Esto es para ellos. El otro día, sabiendo que cuando les digo algo tiene que ser así, dice el Señor. Yo tenía las Escrituras, así como Él me las había revelado, pero dije, Señor y Dios, ¿qué puedo yo decir a esa congregación? Habrá muchas separaciones. Habrán hombres sentados en el balcón, en el jardín y en todas partes pensando, lo debo dejar. La debo dejar. Y mujeres pensando, debo dejar a mi esposo. ¿Qué debo hacer? Yo dije, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, algo me dijo, súbete allá a la montaña y yo te voy a hablar. Mientras yo estaba allá en la montaña, no sabiendo que allá en Tucson lo estaban viendo, pero aún las maestras llamaron la atención de los niños, mi hija y otras en la escuela, diciendo, miren hacia aquella montaña. Allá hay una nube, ámbar con apariencia de fuego subiendo en el aire y bajando, subiendo en el aire y bajando. Señora Evans, ¿está usted presente? Ronnie, ¿estás presente? Yo volví y pasé por la gasolinera de la familia Evans y este joven, antes de que yo conociera lo que él iba a decir, me tomó por sorpresa cuando dijo, hermano Branham, usted estaba en aquella montaña, ¿no es verdad? Yo dije, Ronnie, no, ¿qué estás diciendo? Para ver su reacción. Muchas veces cosas suceden y yo no lo comento a la gente. El asunto es que uno ve tantas cosas sucediendo que luego le llegan a ser muy comunes, ¿ven? Y eso yo ni las comento. Y le pregunté a Ronnie, ¿qué me estás? Él dijo, yo le puedo señalar a usted exactamente dónde estaba. Dijo, yo llamé a mamá y nos paramos aquí mismo observando esa nube subiendo y bajando. Yo le comenté a ella, tiene que ser el hermano Branham que está en alguna parte allí. Ese es Dios hablándole. Y toda la ciudad lo estaba viendo. En un día cristalino y sin nubes, y ahí estaba la gran nube color ámbar detenida allí, bajando como un embudo y luego subiendo y ampliándose. Amigos, y con esto estamos terminando. Luego se pueden ir. Entonces fue cuando esto me estaba siendo revelado, lo que les voy a decir en estos momentos. No fallen en captarlo. Y vean, estoy hablando únicamente a nuestros seguidores, los que me están siguiendo a mí y a este mensaje. Solamente, no es para los de afuera. Noten que ante Dios testifico. Esto es únicamente para este grupo. Ahora nos encontramos en este enredo por causa de mucha teología mal interpretada. ¿No es correcto? Precisamente por eso ustedes, mujeres y también varones, se casaron por segunda vez, por causa de teología mal interpretada. Ahora quiero mostrarles algo que él me dijo. Y si a Dios nuestro Creador le hicieron la pregunta cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo, y cuando apareció su profeta libertador, Moisés, allá en Egipto, para sacar a los hijos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, y Jesús acá nos dice que Moisés vio al pueblo en esta condición y les concedió carta de divorcio, por cuanto la situación era tal. Moisés se encontró con, por ejemplo, pues que sufra, pero Dios permitió que Moisés, aquel profeta enviado al pueblo, le permitió concederles esta carta de divorcio. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 y 15, el profeta del Nuevo Testamento, Pablo, quien se encontró con la misma situación en la iglesia, habló esto. Digo yo, no el Señor. ¿Correcto? Por razón de la situación del divorcio. Esto no fue así en el principio, pero a Moisés le fue permitido y Dios lo reconoció como justicia. Y Pablo también tuvo ese derecho cuando halló a su iglesia en esa condición. Ahora, ustedes creen que esto es la verdad y creen que procede de Dios y por la vindicación de su nube y su mensaje, lo cual me ha traído hasta aquí.
¿No debiera Dios allá sobre la montaña permitirme a mí hacer lo mismo? ¿Y permitirles a ustedes que sigan así como están y que jamás vuelvan a hacerlo? Siga cada quien con su esposa y vivan en paz, porque la hora es demasiado tarde. La venida del Señor está a la mano. No tenemos tiempo ya para separar todas estas cosas. No se atrevan ustedes jamás a hacerlo de nuevo. Estoy hablando únicamente a mi congregación. Pero si usted es casado, Dios me dio testimonio de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto. Una revelación sobrenatural por razón de la apertura de los 7 sellos, y esta es una interrogativa en la palabra de Dios. Permíteles que sigan y entren así como están, y que no pequen más. Así no fue en el principio. Correcto. No fue así, y no será así en el fin. Pero con las condiciones modernas, como el siervo de Dios, yo no diré que soy profeta, su profeta, pero creo que si no soy enviado en esa capacidad, entonces estoy preparando el terreno para cuando Él venga. Así que con las condiciones modernas, yo les mando que vuelvan a su hogar con su esposa ahora mismo. Si está usted contento con ella, viva con ella. Críen a sus hijos en el temor de Dios. Pero Dios tenga misericordia de usted si alguna vez lo vuelve a hacer. Instruyan a sus hijos para que nunca hagan tales cosas. Críenlos en el temor de Dios. Y ahora que están como están, prosigamos en esta hora tan avanzada en la que estamos viviendo y prosigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo, en donde todas las cosas son posibles. Hasta cuando los vea nuevamente esta noche, el Señor Dios les bendiga mientras oramos. Señor Dios, te damos gracias. Te damos alabanza. Tú eres el mismo gran Jehová, quien le permitió a Moisés, aquel siervo, que podía decirle él a su pueblo. Y Dios, tú le permitiste darles una carta de divorcio. Pablo, el gran apóstol, que fue el escritor del Nuevo Testamento, así como Moisés fue el escritor del Antiguo Testamento. Moisés escribió las leyes y una dispensación de leyes. Las palabras de muchos de los profetas fueron inyectadas, pero Moisés escribió las leyes. Y tú le permitiste a él que les escribiera una carta de divorcio por causa de la dureza de su corazón. Y el gran San Pablo, siendo el escritor del Nuevo Testamento, también pudo hacer tal declaración. Yo hablo en vista de estas condiciones. Hablo yo, no el Señor. Y así también es hoy, Señor Dios, en el fin del mundo. Mientras estamos aquí, bajo la misericordia de Dios, sabiendo que pronto habremos de dar cuenta en su presencia. Y que tú has hecho tanto, Señor, a la vista de esta gente, que yo estoy seguro que ellos se agarrarán de esto como si viniera directamente de ti. Y dando testimonio hoy día de muchos aquí sentados que aún vieron la señal allá en la montaña, donde los ángeles de Dios bajaron en el torbellino, donde vino en los 7 ángeles, a donde fue desenvuelta la revelación de los 7 misterios. Y aquel mismo ángel en la misma dirección, en la misma montaña, el día que esto fue revelado. Dios, yo ruego que el pueblo regrese a sus casas agradecidos que Dios les haya extendido esta gracia. Y yo únicamente lo he hablado, Señor, con permiso. Y Señor, solamente lo digo con permiso. Y Señor, permite que la gente sea tan agradecida que nunca más intenten cometer ese pecado. Y que jamás intenten cometer ningún pecado, sino más bien que te amen con todo su corazón. Señor, haz que estas familias sean felices y que crezcan y que críen a sus hijos en el temor de Dios. El mensaje que estaba en mi corazón ahora ha sido dado, Señor. He hecho todo cuanto se hace y Satanás ha luchado conmigo por semanas y horas sin dormir. Pero ahora yo he mandado esto, Señor, a este pueblo, que lo estudien y que sigan y que vivan por ti. Concédelo, Señor. Ahora esto ya no pesa sobre mí, están en tus manos. Yo ruego que tú los bendigas. Señor, bendice estos pañuelos que acaban de ser puestos aquí para el bien de los enfermos y afligidos. Rogamos que esta noche sea una de las noches más grandes y más poderosas, cuando todos sean sanados. Concédelo, Señor. Bendícelos juntamente, Señor. Concede que vayamos en paz, contentos y regocijándonos, por cuanto el Dios de la creación nos ha mostrado desde el principio y nos ha extendido a nosotros su gracia en este enredo en que estamos aquí en estos últimos días. Oh, gran Dios eterno, cuánto te agradecemos esto. Concede que nuestros corazones estén tan contentos que jamás tengamos otro deseo de pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Yo le amo como no le deberían amar. Yo le amo porque él a mí me amó.